Buen día, mi nombre es Astrid Carolina Herrera. Este es mi documento, mi código es 1-193-459-135 y mi número de grupo es 100-412, piso 117. Vamos a analizar el ejercicio 5, que pues trata las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden. La columna izquierda son las preguntas orientadoras, ¿sí? Y la columna derecha pues va a ser la razón o explicación, ¿no? Iniciamos entonces con la primera pregunta. Dice, ¿cuál es el enunciado del problema que me corresponde resolver? Escogí literal B. Dice lo siguiente, aplicación de modelo de enfriamiento de Newton, ¿sí? Entonces, un termómetro se lleva de una habitación hasta el ambiente exterior, donde la temperatura del aire es de 5 grados Fahrenheit. Después de un minuto, el termómetro indica 55 grados Fahrenheit, ¿sí? Y después de 5 minutos indica 30 grados Fahrenheit. Entonces, la pregunta es, ¿cuál será la temperatura inicial de la habitación? ¿Sí? La siguiente pregunta es, ¿cuál sería el bosquejo, diagrama o gráfica que explique la situación, pues, problema que se está planteando? Este es la figura como tal. ¿Qué tenemos acá? ¿Sí? Tenemos, pues, la temperatura inicial, ¿sí? Y esta, pues, es la temperatura del termómetro. Tenemos que la temperatura del termómetro es de 55 grados Fahrenheit, la temperatura del aire es 5 grados, la temperatura inicial pues viene siendo 30 grados, ¿cierto? Después de 5 minutos, ¿no? Claro está. Siguiente pregunta, ¿cuál es la ecuación diferencial que modela la situación problema? Entonces vamos a utilizar derivada de t entre derivada de t igual a k entre paréntesis t menos ta. Entonces, pues, ¿qué nos representa esto? La t es la temperatura del termómetro, ¿sí? Y TA pues va a ser la temperatura de ambiente, ¿sí? Entonces, K pues es una constante de proporcionalidad que depende de las características de ese objeto y del medio. Listo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el método utilizado para encontrar la solución general, ¿sí? De I, T, de la ecuación diferencial? Hay que detallar pues paso a paso este método, que es el siguiente. Entonces, puesto que el termómetro se lleva de una habitación a un ambiente exterior, donde esa temperatura del aire es de 5 grados Fahrenheit, podemos considerar que la temperatura ambiente es igual pues, a los 5 grados Fahrenheit. Aplicamos dos condiciones. La primera es que, pues, según el enunciado, después de un minuto el termómetro indica 55 grados Fahrenheit y la siguiente condición es que después de 5 minutos ese termómetro indica 30 grados Fahrenheit, ¿no? Se aplica el método de separación de variables y vamos a integrar ambos lados. Tenemos que la integral es igual a 1 entre la temperatura del termómetro menos la temperatura ambiente con la derivada de la temperatura igual a integral de la constante por la derivada de t. Se integra, ¿sí? Y tenemos que el logaritmo natural, ¿no? De temperatura menos 5 grados igual a k t más c, ¿sí? Que pues ya viene siendo una constante, pero esta vez es de integración, ¿sí? Aplicamos las condiciones iniciales, son tres. La primera es que cuando t es igual a 0, entonces, es decir, la temperatura es igual a 0, entonces la temperatura es igual a la temperatura inicial, ¿sí? Donde la temperatura inicial es la temperatura, pues, inicial de esa habitación, ¿no? Valga la redundancia. La siguiente condición es que cuando, pues, esa temperatura es igual a 1, la temperatura va a ser igual a 55 grados Fahrenheit. Y la última condición es que cuando esa temperatura es igual a 5, la temperatura es igual a 30 grados Fahrenheit, ¿cierto? Para poder tomar esos valores y poder realizar las ecuaciones y solucionar el problema. Entonces, utilizamos la condición inicial, que viene siendo temperatura 0, igual a la temperatura inicial y temperatura igual a 0. Entonces, en esa ecuación podemos obtener lo siguiente, que el logaritmo natural de la temperatura inicial va a ser menos 5 grados Fahrenheit, igual a la constante de integración. Luego usamos las condiciones de la temperatura, ¿sí? 1 va a ser igual a 55 grados y la temperatura 5 va a ser igual a 30 grados. Podemos encontrar el valor entonces así de las constantes, ¿no? De K y de C. Utilizamos las condiciones iniciales para hallar. Entonces, A, ¿sí? Cuando la temperatura igual a 1, temperatura igual a 55 grados Fahrenheit, tenemos al logaritmo natural, 55 menos 5 grados, igual a la constante 1 más C. Logaritmo natural, bueno, resolvemos lo de adentro haciendo la resta. Logaritmo natural de 50 va a ser igual entonces a K más C, ¿sí? La siguiente condición, bueno, ¿qué dice? Pues que cuando la temperatura es igual a 5, la temperatura va a ser igual a 30.
Entonces el logaritmo natural va a ser entonces de 30, ¿sí? Que viene siendo esa, menos 5 grados. Va a ser igual a K5 más C. Y lo resolvemos, la resta, y nos va a dar igual al logaritmo natural 25, va a ser igual entonces a 5K más C. Resolvemos entonces, de la primera ecuación obtenemos que K más C va a ser igual al logaritmo natural de 50, y de la segunda ecuación vamos a ver pues que nos representa es que 5K más C va a ser igual al logaritmo natural de 25. Restamos la primera ecuación de la segunda y vamos a obtener lo siguiente, ¿no? 4K, 4 constante, igual al logaritmo natural de 50 menos ese logaritmo natural de 25 que nos dio. Resolvemos 4K igual al logaritmo natural, entonces vamos a despejar, sería 25 entre 50. Luego resolvemos y nos va a dar pues 4K igual a menos logaritmo natural de 2. Y volvemos a despejar, ¿sí? Para poder dejar sola la constante, tenemos que esa constante va a ser igual a menos logaritmo natural de 2 entre 4. Sustituimos el valor de la constante en la primera ecuación para encontrar C. Entonces, ¿qué tenemos? Que menos logaritmo natural de 2, sí, que fue este resultado entre 4, más C va a ser igual al logaritmo natural de 50, ¿cierto? Y entonces, para dejarnos solo con esta C, con la constante, va a ser igual al logaritmo natural de 50, ¿sí? Despejando, más logaritmo natural de 2 entre 4. Tenemos estos valores de K y C y la ecuación general nos va a quedar de la siguiente manera. Logaritmo natural de la temperatura inicial menos 5 grados igual a menos logaritmo natural de 2 entre 4, ¿sí? T más logaritmo natural de 50 más logaritmo natural de 2 entre 4. Y así pues finalmente podemos encontrar que la temperatura inicial, pues vamos a usar la siguiente condición, ¿no? Que temperatura 0 es igual a la temperatura inicial. Tenemos entonces logaritmo natural, ¿sí? De la temperatura inicial menos 5 grados igual a logaritmo natural de 50 más logaritmo natural de 2 entre 4, ¿sí? Como lo vimos anteriormente. Esto nos va a dar entonces para poder ir despejando y llegar a la temperatura inicial menos 5 grados igual a 50, ¿sí? Por 2 a un cuarto, ¿no? De acuerdo a la solución de nuestro ejercicio anterior. Despejamos, nos queda entonces que la temperatura inicial va a ser igual a 50 por 2 a la 1 cuarto más 5, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la temperatura inicial de la habitación es de temperatura inicial va a ser entonces igual a 5 más 50 por 2 a la 1 cuarto. La siguiente pregunta es, de acuerdo con la pregunta del problema planteado, ¿cuáles son los procedimientos algebraicos necesarios para llegar a la solución particular de I0 de pues, esa temperatura inicial? Entonces, pues lo primero es que hay que resolver esa ecuación diferencial utilizando esos datos que nos proporciona el enunciado, ¿sí? Tenemos entonces que pues, la temperatura ambiente va a ser igual a 5 grados Fahrenheit, la temperatura 0 va a ser igual a la temperatura inicial, que la temperatura 1 va a ser igual, pues de un minuto va a ser igual a 55 grados Fahrenheit y luego la temperatura pasado los 5 minutos va a ser igual a 30 grados Fahrenheit y eso pues va a ser nuestra respuesta. Luego se aplica la condición inicial, ¿sí? De temperatura 0 igual a temperatura inicial para pues poder determinar el valor de la temperatura inicial que representa la temperatura pues como tal inicial de la habitación. Y por último, tenemos la pregunta de que por qué esta solución particular encontrada en el anterior ítem es la solución de ese problema. Entonces, esa solución particular encontrada es la solución de este problema porque cumple con la ecuación diferencial, ¿sí? Que pues nos dieron. Y esas condiciones iniciales que nos proporcionaron el enunciado. Representa entonces así la temperatura inicial de la habitación, que haría que los datos pues se ajusten como tal a esa ecuación de enfriamiento de Newton. Eso fue todo. Muchas gracias.